Hola, viajeros de las historias. Bienvenidos a Historias al vuelo, donde cada relato despega hacia emociones, aventuras y reflexiones. Abróchate el cinturón y volemos juntos. Me llamo Sofía, y si tuviera que describir mi vida antes de este momento, diría que era tranquila, aunque un tanto rutinaria. Había aprendido a encontrar consuelo en lo conocido, en las pequeñas certezas que el día a día me ofrecía, el café en las mañanas, las conversaciones despreocupadas con Laura y sobre todo, la relación con Daniel. La relación que, en algún momento, pensé que era la base de mi felicidad. Habíamos estado juntos durante 3 años, los 3 años más significativos de mi vida, al menos hasta ese entonces. Al principio, todo era perfecto. Daniel tenía esa sonrisa encantadora que lograba hacer que cualquier día gris pareciera brillante. Había algo en su forma de ser que me hacía sentir segura, querida, como si no necesitara nada más para ser feliz. Y yo le correspondía con todo lo que podía dar. Todo parecía estar en su lugar. Daniel y yo éramos como una unidad. A veces me preguntaba si alguna vez habría algo capaz de separarnos. Teníamos planes, sueños. A menudo hablábamos sobre el futuro, sobre los lugares que visitaríamos, las cosas que haríamos juntos. Todo parecía ideal. Sin embargo, nunca imaginé que las grietas estuvieran tan cerca, que la sombra de la traición se asomara sin previo aviso. Esa tarde, como tantas otras, Daniel dejó su teléfono sobre la mesa mientras se metía al baño. Era un gesto común, algo que nunca me habría hecho pensar en algo raro. Pero algo dentro de mí, quizás una corazonada, me hizo mirar su pantalla. Al principio, dudé. ¿Realmente debía hacerlo? Pero la curiosidad pudo más. Desbloqueé el teléfono con el código que, ingenuamente, había dejado registrado en mi mente. No fue difícil encontrar lo que no quería ver. Un mensaje, un simple mensaje que decía, no puedo esperar a verte, me haces falta. Prometo que esta vez lo haremos bien. Era de Andrea, una amiga suya de la que nunca me había hablado en detalle, aunque sabía que habían trabajado juntos en un proyecto. Esa frase no me dejó duda alguna. Las palabras eran claras. Daniel me había traicionado. La confianza que creí tener con él se desmoronaba ante mis ojos, como un castillo de naipes derrumbado por una ráfaga de viento. Mi respiración se aceleró. No pude evitar sentir que el mundo se me venía encima. Cada palabra, cada frase, cada recuerdo de esos 3 años que compartimos se empezaba a teñir de una sombra de duda. ¿Qué tan ciega había sido para no ver las señales? El dolor en mi pecho se hacía insoportable, y sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Cuando él salió del baño, yo seguía mirando el teléfono, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Daniel, al verme, frunció el ceño, un gesto que antes habría interpretado como preocupación, pero ahora solo parecía una máscara para cubrir su culpabilidad. Me miró, y entonces fue cuando lo supe, no había necesidad de palabras. Lo que sentía, lo que sabía, estaba claro en su mirada. Sofía, dijo él, acercándose, pero yo lo interrumpí. No digas nada. No necesito escuchar tus mentiras. Las palabras salieron de mi boca con una frialdad que ni yo misma conocía. Lo observé mientras él intentaba encontrar algo que decir, algo que justificara sus actos, pero ya no me importaba. La herida ya estaba hecha, y el silencio entre nosotros se llenó de una verdad dolorosa. Cuando me levanté, no era solo para dejar esa habitación. Estaba dejando todo lo que habíamos construido. Con cada paso que daba hacia la puerta, sentía que me alejaba de una vida que había creído perfecta. Al cerrar la puerta detrás de mí, no solo cerraba un capítulo de mi vida, sino que también comenzaba un nuevo camino. El camino hacia la reconstrucción de mi alma, hacia la transformación de lo que había sido una víctima en alguien mucho más fuerte. El teléfono de Daniel vibró. Estaba seguro de que era un mensaje de Andrea. No volví a mirarlo. No necesitaba pruebas adicionales para saber lo que ya había descubierto. Ahora, lo único que importaba era lo que yo hiciera con esta nueva realidad. Ya no había lugar para las dudas, ni para las mentiras. El secreto se había revelado, y con él, mi vida comenzaba a cambiar.
Salir de la casa de Daniel fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero no lo supe en ese momento. Estaba cegada por la furia y el dolor, caminando sin rumbo, dejando que la oscuridad de la noche me envolviera mientras mi mente repetía una y otra vez las mismas imágenes. Él, sonriendo como si nada, mintiéndome tan descaradamente, abrazando a Andrea con la misma facilidad con la que me abrazaba a mí. Como si no importara. Como si no hubiera valor en lo que compartíamos. Las primeras horas después de irme fueron un caos emocional. Me encontraba sentada en el sofá de casa de Laura, tratando de hablar pero sin encontrar palabras que pudieran expresar lo que sentía. Laura me observaba en silencio, con esa mirada que siempre tenía cuando sabía que algo estaba mal, pero no sabía qué preguntar ni por dónde empezar. «Sofía, ¿quieres contarme qué pasó?» Su voz fue suave, pero en ella había una firmeza que me hizo sentir segura de que podría, al menos por una vez, no tener que ser la fuerte. Miré sus ojos, y por un momento, todo lo que sentía salió a la superficie. Las lágrimas comenzaron a caer, aunque no las quería. Me odiaba por ser tan débil, por dejar que mis emociones me dominaran. Pero era imposible controlarlo. Él me estaba engañando, Laura. Con Andrea. Todo este tiempo, estaba con ella. Me mintió, y yo lo creí. Mi voz se quebró al decirlo, como si cada palabra fuera una daga que me atravesara el corazón. Laura no dijo nada. No había necesidad de palabras vacías, de «te lo dije» o «te va a doler», porque ella sabía. Sabía cuánto significaba Daniel para mí y cuánto me había costado construir esa relación. Ella sabía que esto no era solo una traición amorosa, era el derrumbamiento de todo lo que había creído en cuanto a confianza, lealtad y amor. Tras un largo silencio, Laura se acercó y me abrazó, pero no pude evitar pensar que no había abrazo que pudiera sanar lo que sentía. Me pregunté cómo había llegado a este punto. Cómo había permitido que mi vida se redujera a un hombre y a una mentira. Durante tanto tiempo, había creído que mi felicidad dependía de él, de lo que compartíamos, de la idea de un amor perfecto. Ahora todo eso era una ilusión rota, y lo único que quedaba era el eco de mis propios pensamientos, la amarga sensación de traición y desilusión. Esa noche, no pude dormir. Los recuerdos de Daniel seguían asaltando mi mente, y lo peor era que, en cada uno de ellos, él no era el hombre que creía conocer. Cada momento juntos, ahora manchado por la mentira, se desvanecía ante mis ojos como un espejismo. Al amanecer, me desperté agotada, con los ojos hinchados de tanto llorar. Miré el teléfono, temerosa de que Daniel intentara contactarme, pero no lo hizo. Al principio, sentí alivio, luego una punzada de dolor. Quizás él no sentía lo mismo, quizás ya no le importaba. Quizás estaba con Andrea, viviendo su mentira mientras yo trataba de reconstruir mi vida. Laura me preparó café, pero ni siquiera pude saborearlo. Tenía la cabeza llena de planes, de ideas que jamás habría considerado antes. La venganza no era algo que me hubiera cruzado por la mente de manera consciente, pero ahí estaba, creciendo como una semilla en mi interior. No podía quedarme con los brazos cruzados, esperando que el tiempo curara las heridas. Algo debía hacer. Algo que me permitiera recuperar lo que había perdido, lo que Daniel me había arrebatado sin pensar en las consecuencias. «¿Qué vas a hacer ahora, Sofía?», preguntó Laura mientras me observaba desde su silla, notando la determinación que había comenzado a formarse en mi rostro. Pensé en ello por un momento. Podría quedarme aquí, llorar hasta que todo se fuera, esperar que algún día las cosas mejoraran. Pero no lo haría. No más. Ya no iba a ser la víctima. Si Daniel pensaba que todo quedaría en el olvido, se equivocaba. Voy a hacer que pague. Mis palabras salieron con una firmeza que ni yo misma esperaba, pero era la verdad. La idea de la venganza empezó a formarse en mi mente, un plan en el que no habría espacio para la duda. Laura me miró, y aunque no dijo nada, su expresión mostraba que comprendía lo que había decidido. No me juzgó, aunque podría haberlo hecho. Sabía que estaba herida, y en esa herida había algo mucho más grande que el dolor, el deseo de recuperar el control, de demostrarme a mí misma que no iba a ser una víctima más.
Mi mente ya estaba trazando el camino. El primer paso sería claro: Daniel no podía seguir siendo parte de mi vida. Y Andrea, aunque había sido la otra cara de la traición, sería parte de mi plan. Una parte que aún no entendía completamente, pero que, de alguna forma, sabía que sería crucial. La confianza había desaparecido. El amor también. Pero ahora, el único objetivo era recuperar lo que había perdido: el control. Y para ello, necesitaba ser más inteligente que ellos, ser más astuta que su engaño. El dolor no desaparece de la noche a la mañana. No, el dolor se convierte en una parte de ti, como una sombra que te sigue a todas partes, que te susurra al oído y te recuerda lo que perdiste. Pero, poco a poco, aprendí a vivir con esa sombra, a entenderla y, sobre todo, a controlarla. Me vi obligada a hacerlo. Los primeros días después de la confrontación fueron un caos emocional. Estuve encerrada en casa de Laura, casi sin salir, inmersa en mis pensamientos, entre recuerdos de Daniel y una creciente necesidad de alejarme de todo lo que conocía. Pero cuanto más me sumergía en ese dolor, más me daba cuenta de algo: no podía quedarme ahí, atrapada en el pasado. Ya no podía seguir siendo la Sofía que había sido. La Sofía que confiaba, que amaba sin reservas, que creía que la lealtad era algo inquebrantable. Esa Sofía había desaparecido. Fue en un momento de soledad, cuando la noche caía y las luces de la ciudad se difuminaban a lo lejos, que algo dentro de mí hizo clic. Miré mi reflejo en el espejo del baño, y por un segundo, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Ella no era la misma. Había algo diferente, algo más oscuro y más determinado en sus ojos. Y lo supe de inmediato: esa era la mujer que debía ser ahora. No podía seguir siendo una víctima. No podía seguir esperando que alguien viniera a rescatarme. Si quería recuperar lo que había perdido, si quería dejar de ser esta persona rota, tenía que cambiar. Y entonces, comenzó mi metamorfosis. Me levanté al día siguiente y, por primera vez en semanas, me arreglé. No lo hacía por nadie más que por mí. El maquillaje no fue para ocultar mi dolor, sino para mostrarle al mundo que podía ser fuerte, que podía ser quien necesitaba ser. Me compré ropa nueva, algo que me hiciera sentir poderosa. No se trataba de atraer a nadie, no se trataba de impresionar. Se trataba de recordarme a mí misma que tenía el control, que aún podía ser dueña de mi vida. El proceso no fue fácil. Cada vez que miraba mi teléfono, me tentaba la idea de enviarle un mensaje a Daniel, de escuchar su disculpa, de permitir que volviera a entrar en mi vida. Pero esa voz en mi cabeza, la misma que me había dicho que debía cambiar, me lo impedía. No podía ser débil, no podía permitir que él me controlara más. Tenía que darme cuenta de que el amor no podía ser un salvavidas, ni siquiera la venganza, si no era en mis propios términos. Fue entonces cuando comencé a planear. No era una venganza impulsiva, no. Era un plan meticulosamente diseñado, un juego de ajedrez en el que yo tenía que ser la jugadora más astuta. Andrea, su amante, no era solo un obstáculo a derribar. Era una pieza crucial en este tablero. Y, lo más importante, Daniel tenía que entender que lo que había hecho no iba a quedar impune. No lo haría por odio, sino por el principio de que nadie debería tener el poder de destruir lo que construí con tanto esfuerzo. Me adentré en las redes sociales, observando cada detalle de Andrea. Sabía que Daniel, a pesar de todo, aún pensaba en ella, y ella, al parecer, en él. Fue fácil encontrar su perfil. Me registré con un nombre falso y una foto modificada para hacerme pasar por alguien más. No fue complicado ganarme su confianza. Ella no era distinta de lo que yo había sido, confiada, abierta. Y a través de pequeños comentarios y conversaciones, empecé a acercarme a ella. Al principio, solo era una amiga. Al principio, solo era alguien con quien compartía su vida, sus frustraciones, sus sueños. Pero yo no era solo una amiga. Yo estaba allí con un propósito. Mientras tanto, mi vida fuera de las redes sociales continuaba cambiando. Volví a la universidad, retomé mi carrera, comencé a salir con nuevas personas.
Me había convertido en alguien que ya no necesitaba a nadie para sentirse completa. Aunque aún sentía la herida, ya no me dolía tanto. Ahora, era una parte de mí, una cicatriz que había aprendido a integrar, como una marca de guerra que me recordaba que ya no era la misma persona que había sido con Daniel. El contacto con Andrea fue más frecuente, y con cada conversación, me sentía más cercana a ella. Pero lo que ella no sabía, lo que Daniel no sabía, es que yo ya estaba jugando un juego mucho más grande que el de ellos. Y en este juego, no habría perdón. No por ellos, no por lo que me hicieron, sino porque había algo dentro de mí que necesitaba hacer justicia a mi propia dignidad, que necesitaba volver a ser dueña de mi historia. En mi mente, el plan estaba tomando forma. Solo faltaba el momento adecuado, el escenario perfecto para que todo se revelara. Y cuando llegara ese momento, tanto Daniel como Andrea entenderían lo que significaba desafiarme. Porque ahora, yo no era una mujer rota. Yo era una mujer renacida, más fuerte, más astuta, y decidida a no permitir que nadie pisara lo que quedaba de mi orgullo. Era curioso cómo, en la vida, a veces todo parece ser un mal sueño hasta que decides despertar y tomar las riendas de lo que te pertenece. Hasta ahora, había sido una espectadora, una víctima que observaba cómo todo lo que creía cierto se desmoronaba. Pero ya no. Ya no estaba dispuesta a esperar a que alguien viniera a poner las piezas en su lugar. No. Esta vez, yo sería quien marcaría el ritmo del juego. Y el primer movimiento estaba por hacerse. Andrea no tenía ni idea de lo que estaba por suceder. Desde que había comenzado a hablar con ella, su confianza en mí se había ido construyendo poco a poco, como un castillo de arena que se va formando sin que se note, pero que siempre está destinado a ser derrumbado. Me había presentado como Camila, una chica interesada en moda, en diseño, en cosas superficiales, cosas que sabía que Andrea podría considerar triviales, pero que a la vez podrían darle un sentido de cercanía. De a poco, me iba haciendo más cercana, enviándole mensajes directos, comentando sobre sus fotos y publicaciones, mostrándome interesada en su vida sin ser demasiado obvia. La clave era ser paciente. Andrea no era tonta, pero tampoco era desconfiada. A medida que nuestras conversaciones se volvían más frecuentes, su guardia bajaba. Me contó sobre sus aspiraciones, sus amigos, incluso sobre su relación con Daniel, aunque no directamente, sino en comentarios dispersos que dejaban entrever lo que ya sabía. Ella pensaba que estaba viviendo algo único, algo que se sentiría real y duradero. Y eso, a pesar de saber que Daniel aún estaba conmigo cuando comenzamos a hablar, era su propia mentira, la que ella se decía todos los días para justificar sus acciones. Yo la dejaba hablar. La dejaba construir su castillo mientras yo, desde las sombras, lo observaba. A veces, se detenía un momento y me preguntaba si no me molestaba escuchar lo que decía sobre Daniel, si no me sentía celosa, si no me incomodaba que ella hablara de él como si fuera suyo. En ese momento, solo respondía con una sonrisa virtual, un guiño de complicidad, haciéndole saber que no tenía ningún problema, que todo estaba bien, que no pasaba nada. La idea era que ella no sospechara. Y lo lograba. Ella no sospechaba. Por otro lado, la situación con Daniel seguía su curso. Él, por supuesto, había intentado buscarme, enviándome mensajes con excusas baratas, pidiendo una oportunidad para explicarse. Al principio, mi impulso fue ignorarlo, borrar todo rastro de él de mi vida, pero no podía. No, aún. Necesitaba saber hasta dónde llegaría, hasta qué punto se sentiría culpable, hasta qué punto intentaría manipularme con sus promesas vacías. Lo que no entendía Daniel, lo que no sabía, es que yo no buscaba que me pidiera perdón. Eso era lo que él quería, lo que siempre quería, que volviera a ser la misma mujer vulnerable que había sido antes, la que lo perdonaba y olvidaba todo. Pero eso ya no existía. Yo ya no era esa Sofía. Y nunca más lo sería. La única razón por la que mantenía contacto con él era para observarlo, para aprender su próximo movimiento, para controlarlo sin que él lo supiera. Ahora era yo quien estaba en el control. Ahora, él era el peón en mi tablero. Una tarde, mientras respondía uno de sus mensajes, una idea se formó en mi cabeza. ¿Y si lo hacía creer que lo perdonaba?
¿Qué pasaría si, por un tiempo, lo hacía pensar que yo estaba dispuesta a dejarlo entrar de nuevo en mi vida? La venganza perfecta no era solo exponer su traición, no. Era hacerle sentir que aún tenía algo, que podía recuperarme, para luego arrebatarle esa ilusión de manera cruel. Así que, con calma, empecé a dar pequeñas señales, a mostrarle que, tal vez, había una posibilidad de perdón. A veces, respondía con mensajes ambiguos, como si todavía dudara de lo que había sucedido. Otras veces, respondía con una sonrisa, un «vamos a hablar» o «necesito tiempo». Todo estaba pensado, calculado. Él no sabía que en ese momento ya había comenzado el verdadero juego. No sabía que lo estaba atrapando en una red de su propia creación. Mientras tanto, con Andrea, seguía ganando terreno. Aproveché su necesidad de sentirse aceptada, de tener a alguien con quien compartir sus inseguridades. Le ofrecí una escucha atenta, un apoyo incondicional, como si yo fuera la amiga perfecta que siempre había necesitado. Y, como cualquier persona que se siente comprendida, comenzó a confiar en mí más y más. Cada vez que me contaba algo sobre ella y Daniel, una pequeña chispa de satisfacción recorría mi cuerpo. Todo estaba funcionando a la perfección. La estrategia era clara. Debía acercarme tanto a Andrea que, cuando todo estallara, no solo la traición de Daniel saliera a la luz, sino que ella también cayera en mi trampa. Quería que ambos sintieran la magnitud de lo que había hecho, de lo que me había hecho. Y cuando el momento llegara, no habría vuelta atrás. Ninguno de los dos sería capaz de recuperar lo que habían perdido. El juego había comenzado. Y no había marcha atrás. El destino siempre parece tener una forma de burlarse de nosotros. Nos da lo que creemos que queremos, nos coloca justo donde creemos que debemos estar, y luego, en un giro inesperado, nos demuestra que no estamos en control. Pero, en mi caso, el destino era un concepto que ya había dejado de preocuparme. Ahora era yo quien lo manipulaba, no al revés. Si el destino quería que jugara, jugaría a su mismo juego, pero mis reglas. Y esas reglas eran claras, no iba a perder. Andrea se estaba convirtiendo en una pieza valiosa en mi plan. De eso no había duda. En las últimas semanas, había logrado que me abriera a ella más de lo que habría imaginado, y aunque, en el fondo, sabía que todo lo que estaba haciendo era una farsa, también sabía que era necesario. Ella me veía como una amiga, alguien confiable, alguien con quien podía compartir los detalles más íntimos de su relación con Daniel, sin saber que, al hacerlo, estaba proporcionando las herramientas para mi venganza. Lo que no esperaba era que, en algún momento, comenzara a gustarme la idea de verla tan vulnerable. Cada vez que me contaba sobre sus inseguridades, sobre sus expectativas de futuro con Daniel, algo dentro de mí se retorcía. Era difícil no sentirme un poco molesta por cómo se entregaba tan fácilmente, sin saber nada sobre lo que Daniel le había hecho a otra persona. Pero no podía dejar que eso me afectara. Mi objetivo era claro, quería que ella cayera tan profundamente en su propia trampa que, cuando todo saliera a la luz, no pudiera hacer más que tragarse su propio veneno. Mi estrategia estaba tomando forma. Había estado enviando mensajes en los que insinuaba que Daniel y yo podíamos estar reconciliándonos, que quizás la relación no había terminado por completo, aunque mi corazón sabía que eso era una mentira tan grande como la que me había contado él mismo. Lo que no sabía Daniel era que cada palabra que le enviaba era un paso más en mi juego. Él pensaba que, tal vez, tendría una oportunidad, que podría recuperar mi confianza. Pero lo que no entendía era que todo lo que estaba haciendo era solo un movimiento dentro de un juego mucho más grande. Un juego que, por supuesto, él nunca ganaría. Al principio, Daniel parecía sorprendido, incluso confundido. Me preguntaba qué había cambiado, por qué de repente mostraba signos de debilidad. Mis respuestas eran siempre cuidadosas, vagas, pero llenas de una dulzura que le hacía pensar que podría volver a mi vida. Pero la verdad es que, mientras él se acercaba, mientras él se llenaba de falsas esperanzas, yo lo estaba acercando a su propia perdición. Todo se fue tornando más tenso. En mis conversaciones con Andrea, empecé a insinuar que yo estaba dispuesta a perdonar, que mi relación con Daniel estaba en una fase de recuperación. No directamente, claro, no de manera obvia,
pero lo dejaba caer de vez en cuando, haciendo que sus defensas bajaran cada vez más. En sus ojos, vi lo que quería ver, un resplandor de esperanza. Ella pensaba que, si todo funcionaba como debía, podría obtener todo lo que quería de Daniel, sin saber que ese mismo futuro brillante se desmoronaría en sus manos. Lo más intrigante de todo fue que, en ese proceso, comencé a darme cuenta de lo fácil que era manipular a las personas, de lo sencillo que resultaba hacerles creer lo que yo quería. Andrea, aunque más joven y menos experimentada en este tipo de cosas, cayó en la trampa con facilidad. Hablaba sin filtro, compartía sus expectativas de vida con Daniel como si fuera su único refugio, como si él fuera la solución a todos sus problemas. Pero lo que no sabía era que Daniel ya no era una opción para ella, aunque, por supuesto, eso era algo que aún tenía que descubrir. Todo iba según lo planeado. Lo que aún no había previsto era cómo la situación comenzaría a afectarme emocionalmente. Al principio, creí que podía separar todo esto de mis propios sentimientos, que podía mantenerme fría, distante. Pero en el fondo, había algo que se desmoronaba en mí. Cada vez que veía a Andrea tan entusiasmada por su futuro con Daniel, cada vez que le escuchaba hablar de él como si fuera su príncipe encantado, me preguntaba por qué me había permitido ser tan ingenua alguna vez. Me odiaba por haber sido esa persona, la que creía en un amor sin límites, la que pensaba que podía confiar sin reservas. Pero no podía dar marcha atrás. Ya había tomado la decisión, y no me quedaba más opción que seguir adelante, no importaba lo que me costara. El momento decisivo estaba cada vez más cerca. Mientras Andrea compartía sus ilusiones, Daniel comenzaba a morder el anzuelo. Cada mensaje que le enviaba, cada insinuación de que podía haber una oportunidad, lo iba hundiendo más y más en su propio deseo de redención. Pero lo que no sabía era que, al final de este juego, no habría nada que salvar. No habría ni una pizca de esperanza, solo el amargo sabor de la traición que él mismo había sembrado. Estaba preparando la trampa, y todo lo que tenía que hacer ahora era esperar el momento adecuado para dejarla caer. El restaurante estaba impecable, como siempre. Un lugar exclusivo al que solíamos ir Daniel y yo en esos días cuando aún pensaba que podía confiar en él. El ambiente era elegante, las luces tenues, creando una atmósfera que casi rozaba lo romántico. Sin embargo, para mí, todo eso era ahora una máscara, una fachada que ocultaba la verdad. Y la verdad era que esa noche, en ese mismo lugar, todo iba a desmoronarse. Andrea llegó puntual, como siempre. En su rostro no había sospecha, no había miedo. Solo una sonrisa confiada, una sonrisa que, en ese momento, me parecía casi absurda. Ella pensaba que estaba ganando, que había conquistado lo que yo había perdido. Pero no entendía lo que estaba por suceder, no sabía que esta sonrisa era la última antes de la caída. Me saludó con efusividad, como si realmente creyera que estábamos allí para hablar de trivialidades, para disfrutar de una cena entre amigas. Le devolví la sonrisa con una amabilidad calculada, dejándola pensar que todo estaba bien, que todo se había solucionado entre nosotras. Aún no había llegado el momento. Aún no podía revelarle lo que sabía, lo que ya había planeado. No, el tiempo para eso aún no había llegado. El camarero nos condujo hasta la mesa reservada, en el rincón más apartado del restaurante, como si el lugar estuviera esperando ser testigo de una escena que marcaría un antes y un después en nuestras vidas. Pedimos el vino, el mismo que Daniel y yo habíamos tomado en nuestra última cita allí, antes de que todo se desmoronara. Todo tenía que encajar perfectamente. A medida que comenzamos a charlar, con risas forzadas y bromas superficiales, mi mente estaba completamente enfocada en el objetivo. Andrea seguía hablándome de su relación con Daniel, de cómo todo parecía estar en su lugar, de lo feliz que se sentía con él. Escuchaba cada palabra, cada detalle que me daba, y aunque me dolía un poco, aunque una parte de mí deseaba gritarle la verdad en la cara, me mantenía calmada. Tenía que esperar. Todo debía seguir su curso. Lo que Andrea no sabía es que Daniel ya estaba en camino. Él, como siempre, había respondido a mis mensajes con esa mezcla de culpa y desesperación que lo caracterizaba. Pensaba que, tal vez, estaba a punto de conseguir una segunda oportunidad, que todo se resolvería con una conversación, con un «vamos a empezar de nuevo».
Me sentía un poco asqueada por cómo aún se aferraba a la idea de que podría salvar lo que había destruido, pero eso solo alimentaba mi plan. No había marcha atrás ahora. La puerta del restaurante se abrió, y lo vi entrar. Daniel no era consciente de que su vida iba a cambiar en ese mismo instante. Se acercó a la mesa, como si nada extraño estuviera ocurriendo, con una sonrisa confiada, una sonrisa que se desvanecería en segundos. Me saludó con una mezcla de nerviosismo y esperanza en sus ojos, como si, de alguna manera, aún creyera que podía recuperar mi cariño. Pero lo que no sabía es que yo ya no era la misma. Yo no era la mujer que había amado. Esa mujer había muerto, y lo que quedaba ahora era la cazadora, esperando su momento. Andrea lo miró sorprendida. No lo esperaba, por supuesto. Aún no sabía nada, pero su confusión era evidente. Yo observaba cada uno de sus movimientos con la misma calma que un depredador observa a su presa antes de lanzarse al ataque. Daniel se sentó, y la tensión en el aire se hizo palpable. Ya estábamos todos ahí. Ya estaba todo listo. Tomé una respiración profunda y, con una sonrisa que casi parecía sincera, comencé a hablar. ¿Sabías que Andrea y yo hemos estado hablando durante las últimas semanas?, le dije a Daniel, observando su reacción con atención. Ha sido una conversación interesante, ¿verdad, Andrea? Ella me miró confundida, sin saber si era una broma o si estaba hablando en serio. Daniel, por su parte, cambió de expresión al instante. Se quedó mudo por un momento, como si intentara procesar lo que acababa de oír. Pero no había vuelta atrás. El juego estaba por terminar. Saqué mi teléfono de la bolsa y lo dejé sobre la mesa, mostrándole las capturas de pantalla que había estado recolectando durante todo este tiempo. Mensajes entre él y Andrea, conversaciones íntimas, detalles que ninguno de los dos pensó que alguien podría descubrir. Los ojos de Daniel se agrandaron. Su cara pasó del desconcierto a la incredulidad, y luego a la vergüenza. No podía creer lo que estaba viendo, y lo sabía, lo podía ver en su rostro. Pero lo peor para él estaba por llegar. Mira, Daniel, continué con voz fría, casi desapasionada, esto no es solo sobre lo que me hiciste a mí. Esto es sobre lo que le has hecho a ella también. ¿Sabías que Andrea y tú llevaban meses engañándome, mientras yo pensaba que todo estaba bien? La reacción de Andrea fue inmediata. Se quedó en silencio, procesando las palabras que acababa de escuchar. Su rostro pasó por un abanico de emociones, desde la confusión hasta el horror, hasta que finalmente lo entendió. Todo el tiempo que había estado compartiendo con él, toda la confianza que había puesto en su relación, era una mentira. La tensión en el aire era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Andrea no sabía si debía llorar, gritar o simplemente irse. Daniel, por su parte, intentaba balbucear palabras, disculpas vacías, promesas de que todo no había sido lo que parecía. Pero yo ya no escuchaba. Ya no me importaba lo que dijera. Es demasiado tarde para tus excusas, le dije, mi voz más baja, pero firme. Lo que has hecho no tiene perdón. Y no va a haber una segunda oportunidad. Ninguno de ustedes merece una. Me levanté lentamente, dejando el teléfono sobre la mesa como una última prueba de su traición. Miré a ambos con una frialdad absoluta, como si ya no los conociera, como si ya no importara lo que pensaran o sentían. Para mí, ya estaban muertos. Que se queden con sus mentiras, Sofía. Tú sigues adelante con tu vida, me susurró Laura cuando salí del restaurante, acompañándome en mi huida de la escena. Ella había sido la única persona que sabía lo que iba a pasar esa noche, y no me necesitaba decir nada más. Ya no me sentía enojada. Solo aliviada. Todo lo que había planeado se había cumplido. Y aunque el sabor de la venganza estaba en mi boca, algo en mí también se sentía diferente. Lo que había comenzado como un juego de manipulación, ahora me daba una extraña sensación de cierre. Al menos por un momento, el capítulo de Daniel y Andrea había llegado a su fin. Estaba sola en mi apartamento, rodeada de silencio, con la sensación de haber tocado el fondo y de estar, al mismo tiempo, más lejos de la cima que nunca.
Había sido una noche larga, un día largo, y aún sentía el eco de mis propias palabras resonando en mi mente. La confrontación en el restaurante había sido más impactante de lo que había anticipado, y aunque había logrado hacerles pagar, no podía evitar que la duda comenzara a surgir, lenta pero firme, como una sombra que se acerca sin que puedas hacer nada para detenerla. ¿Había logrado lo que realmente quería? ¿Realmente me sentía mejor ahora que había expuesto la verdad, que había dejado claro quién tenía el control? Parte de mí se decía que sí, que ahora finalmente había pagado el precio que me debía. Pero otra parte, una parte mucho más profunda y oculta, no podía dejar de preguntarse si la venganza era todo lo que esperaba. Si realmente me daría la paz que tanto había anhelado, o si, por el contrario, solo me dejaría vacía, aún más perdida de lo que ya estaba. La venganza había sido mi refugio, mi motor, durante tanto tiempo. Era lo único que me mantenía en pie cuando todo lo demás parecía desmoronarse. La traición de Daniel había sido el punto de no retorno. Al principio, mi única intención había sido hacerle pagar, hacerle sentir el dolor que me había causado. Pero ahora que todo había salido a la luz, ahora que todo había estallado, no podía evitar la sensación de vacío que comenzaba a llenarme. ¿Era eso lo que buscaba? ¿Realmente había sanado con su destrucción? Caminaba de un lado a otro en mi apartamento, tratando de disipar la niebla de pensamientos que me envolvía. Estaba cansada, agotada por la tensión acumulada, por las mentiras y la manipulación. Pero había algo más, algo mucho más oscuro que comenzaba a despertar en mi interior. Algo que no podía ignorar. La venganza, aunque había dado sus frutos, me había cambiado. Lo sabía. No podía seguir en este camino sin preguntarme si estaba perdiendo algo de mí misma en el proceso. La Sofía que había comenzado esta travesía, con la cabeza llena de ideas sobre justicia y reparación, ya no estaba allí. La mujer que quedaba frente al espejo ahora era más dura, más desconfiada, y tal vez incluso más vacía. A lo lejos, las palabras de Laura resonaban en mi mente. No te pierdas en la venganza, Sofía. Puede que consigas lo que buscas, pero no te dejes consumir por ella. Había tenido razón, por supuesto, como siempre. Pero, ¿cómo podía soltar algo que me había dado poder? ¿Cómo podía alejarme de la satisfacción que sentía al ver que ambos, Daniel y Andrea, ahora estaban pagando el precio de sus actos? Tal vez no lo sabía aún. Tal vez necesitaba más tiempo para procesarlo. O tal vez, simplemente, la venganza no era suficiente. Me senté en el sofá, sin fuerzas, y dejé caer mi cabeza entre mis manos. No había lágrimas, no había gritos. Solo la sensación de una pesada carga en el pecho, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más espeso, más denso. Había alcanzado lo que quería, pero no me sentía como pensaba que me sentiría. En lugar de alivio, sentía un vacío creciente, una sensación de no saber qué hacer a continuación. Sabía que tenía que seguir adelante, que no podía quedarme atrapada en este abismo. Pero también sabía que ya nada sería igual. La venganza, aunque satisfactoria en algunos aspectos, no podía devolverme lo que había perdido. No podía devolverme la confianza, ni la paz, ni la seguridad que alguna vez tuve. Y lo peor de todo era que no sabía si alguna vez volvería a sentirme completa. Al final, me levanté, decidida. No podía quedarme sumida en este torbellino de emociones. Si había algo que había aprendido en este proceso, era que no podía aferrarme al dolor, ni dejar que la venganza me destruyera por dentro. Tal vez era hora de empezar a reconstruir mi vida, de encontrar mi camino hacia algo más que el simple deseo de venganza. Pero, ¿era eso posible? ¿Podría dejar atrás todo lo que había hecho, todo lo que había sido? Mi mente me decía que sí, que debía seguir adelante, que la venganza ya no tenía sentido. Pero el corazón, el maldito corazón, me susurraba que no podía soltarlo tan fácilmente, que tal vez aún quedaban cuentas por saldar. Y ahí estaba, atrapada entre dos mundos, uno donde la venganza me había dado poder, y otro donde ese poder ya no parecía suficiente. Quizás nunca encontraría una respuesta clara. Tal vez la paz nunca llegaría. Pero una cosa era cierta, ya no podía seguir adelante con este peso.
Ya no podía vivir para vengarme. Algo en mí, aunque aún débil, quería más que eso. Tal vez, si podía encontrar una forma de sanar, de reconstruir lo que se había roto, podría dejar todo esto atrás. Pero por ahora, solo podía caminar a tientas en la oscuridad, esperando que, algún día, la luz volviera a aparecer. La ciudad se veía a través de la ventana como un mar de luces parpadeantes, un panorama que solía parecerme tranquilizador, pero que ahora solo me dejaba una sensación amarga. La calma exterior contrastaba con la tormenta que aún rugía dentro de mí. Sabía lo que tenía que hacer, pero no podía evitar que una pequeña parte de mí se preguntara si de verdad era necesario. Había llegado el momento de terminar con todo, de cortar los últimos lazos que me unían a Daniel y Andrea. No quedaba nada que me atara a ellos. Nada más que recuerdos sucios y promesas rotas. La venganza había sido un dulce veneno, y aunque ya había saboreado su amargura, sentía que aún había un paso más que dar. Había demostrado mi poder, había expuesto la verdad, pero todavía quedaban las pruebas finales, la evidencia que ambos temían más que nada. La prueba de su traición, algo que no podían negar, que ya no podía ser borrado ni olvidado. Todo lo que había hecho hasta ahora me había llevado a este momento, el punto en el que finalmente tomaría el control de mi destino. Me levanté de la mesa en el comedor, donde la luz de una lámpara antigua iluminaba el caos de mis pensamientos. La conversación con Laura de aquella mañana me había dejado una sensación de incomodidad. No dejes que el odio te consuma, Sofía. Ya les has mostrado lo que valen. El último golpe solo tiene que ser el cierre. Ella tenía razón, pero había algo dentro de mí que me decía que no podía dar marcha atrás. No hasta que todo estuviera claro. No hasta que la verdad fuera indiscutible. Tomé una respiración profunda mientras recogía las pruebas, esas pruebas que había guardado con tanto cuidado. El teléfono de Daniel, las fotos, los mensajes, la evidencia que había acumulado durante semanas. Todo en mi mente estaba meticulosamente planeado. Ya no quería castigar a Andrea, ella era solo una pieza en el juego. El verdadero objetivo era Daniel. No podía permitir que se saliera con la suya, que pensara que podía volver a mi vida, que podía pedir perdón y restaurarlo todo como si nada hubiera pasado. Me dirigí hacia el coche con una calma fría. Ya no estaba tan nerviosa como antes, ya no sentía el temblor en mis manos ni el nudo en el estómago. En su lugar, había una determinación inquebrantable. Iba a ser el último encuentro entre nosotros, el último clavo en el ataúd de esa relación que había sido tan destructiva. Y cuando todo hubiera terminado, podría mirar atrás sin arrepentimientos. Llegué al lugar que había escogido, un pequeño café apartado de las multitudes, casi escondido entre las sombras de la ciudad. Era el tipo de lugar donde nadie los conocería, donde nadie les haría preguntas. Había sido mi idea. No quería que pudieran escapar. Ni emocionalmente, ni físicamente. Daniel llegó primero. Como siempre, a pesar de que sabía lo que había pasado, pensaba que podía salvar lo que ya no tenía remedio. Su mirada estaba cargada de esa esperanza inútil que tanto me había irritado en el pasado. No había ni rastro de la vergüenza que había visto en sus ojos aquella noche en el restaurante. Todo era una fachada, como siempre. Me acerqué a la mesa sin darle tiempo a hablar, sin darle la oportunidad de intentar disculparse, de buscar una forma de manipularme una vez más. Lo miré con calma, directamente a los ojos. No sentí ni rabia, ni tristeza. Solo una fría resolución. Esto es lo que hay, Daniel, le dije mientras deslizaba el teléfono hacia él, mostrándole las imágenes, los mensajes. Todo lo que había guardado para este momento. Todo lo que has hecho, toda la mentira en la que me metiste, no se borra con unas palabras bonitas ni con una promesa vacía. Ya no tienes poder sobre mí. Vi cómo sus ojos se agrandaban a medida que las piezas caían en su lugar. No podía negar lo que estaba viendo. Las pruebas estaban ahí, irrefutables. Intentó hablar, intentó explicar, pero sus palabras eran solo ruido en mis oídos. No me importaba lo que dijera. Ya no. Lo que pasa entre nosotros ya está muerto, Daniel, dije, mi voz más baja, más controlada.
No me importa lo que hagas después. Ya no soy la persona que alguna vez fui. No soy esa mujer que lloraba por ti, que esperaba que volvieras a casa. Todo eso ya no existe. Lo que has hecho es irreversible. Él intentó protestar, le vi abrir la boca, buscando alguna salida, alguna forma de recuperar lo que ya no era suyo. Pero la verdad era que no había nada que pudiera decirme que cambiara lo que ya estaba claro. Ya no importaba lo que sentía o lo que deseaba. Había cruzado una línea que no podía volver atrás. Él ya no era parte de mi vida. Y luego, estaba Andrea. La observé entrar por la puerta del café, como una sombra que aún no sabía lo que la esperaba. Su expresión era una mezcla de ansiedad y curiosidad, como si quisiera ser parte de algo, pero sabía que no podía escapar de lo que se estaba desarrollando. Andrea, la saludé, sin calidez, sin emoción. Si aún pensabas que Daniel iba a ser tu príncipe encantado, aquí tienes la verdad. La verdad sobre él, sobre lo que hizo. Ahora ya no puedes seguir engañándote. Ella miró las pruebas con la misma incredulidad que él había tenido antes. Pero la diferencia era que, para ella, este era un golpe mucho más duro. No tenía excusas, no tenía forma de culparme. Todo lo que quedaba era el peso de la mentira en la que había vivido, la verdad que la aplastaba en ese momento. Esto es lo último que tengo para ti, ambos, continué con voz baja. No hay segundas oportunidades. Ya no me importa lo que pase con ustedes. Esta es la última vez que hablamos. Así que vayan, y sigan con sus vidas. Yo ya no soy parte de su historia. Me levanté de la mesa con una serenidad que nunca antes había sentido. Ya no estaba cargada de ira ni de resentimiento. Solo estaba lista para dejar atrás ese capítulo de mi vida. Ellos estaban rotos, atrapados en la red de sus propias mentiras. Y yo, al fin, era libre. La puerta del café se cerró tras de mí, y al dar el primer paso fuera, sentí una extraña ligereza en mi pecho. La venganza, al fin, había alcanzado su punto máximo. Y aunque nunca borraría las cicatrices del pasado, al menos ahora podía caminar hacia adelante sin el peso de la duda. Ya no había nada que me atara. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas, bañando el apartamento en una luz suave que me obligó a abrir los ojos. Había algo tranquilizador en la calma de aquel día. El mundo seguía girando, la ciudad seguía su curso, pero yo, finalmente, me encontraba en un espacio de quietud. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba comenzando a respirar sin el peso constante de la venganza sobre mis hombros. Me senté en el borde de la cama y miré alrededor. Las cosas seguían siendo las mismas, pero, al mismo tiempo, todo había cambiado. El eco de mis decisiones recientes aún resonaba en mi mente, pero ya no me sentía atrapada. Algo dentro de mí se había liberado, y por más que intentara negarlo, sabía que las cenizas del pasado, aunque dolorosas, se estaban convirtiendo en un punto de partida. Ya no quedaba nada más que destruir. Ya no quedaba espacio para la rabia. El teléfono en mi mesa vibró con un mensaje. Era de Laura, como era de esperar. Había sido mi roca durante todo este proceso, la que me había dado perspectiva cuando las emociones me desbordaban. La que había estado allí, sin juicio, solo ofreciéndome su apoyo. ¿Cómo te sientes hoy?, decía el mensaje. Sentí una pequeña sonrisa asomando en mis labios, la primera genuina en días. Era una simple pregunta, pero para mí, era como un recordatorio de que había algo más allá de la tormenta en la que me había sumergido. Laura siempre sabía qué decir, siempre encontraba la manera de darme un respiro. Mi respuesta fue breve, pero sincera: me siento en paz. Extrañamente en paz. Mientras esperaba su respuesta, mi mente comenzó a repasar los últimos días. Todo había pasado tan rápido, tan intensamente, que a veces me costaba creer que realmente había logrado todo lo que me había propuesto. Había enfrentado a Daniel, había expuesto la verdad a Andrea, y sin embargo, no sentía una victoria ruidosa, ni una sensación de triunfo. Solo un vacío, como si todo lo que había hecho no fuera suficiente para llenar el hueco que había dejado la traición. Pero entonces,
entendí algo importante: no se trataba de llenar ese vacío con venganza. Se trataba de reconstruir desde cero. Se trataba de buscar algo que no dependiera de las mentiras de los demás. En algún punto de todo esto, había dejado de centrarme en lo que ellos me habían hecho, y comencé a preguntarme qué quería para mí. ¿Qué quería realmente para mi vida? Lo que me había ocurrido era injusto, sí, pero la forma en que había reaccionado había sido una elección mía. Y ahora, esa elección me había llevado a un lugar donde la venganza ya no tenía poder sobre mí. La rabia ya no era la brújula que me guiaba. No había nada más que los restos de lo que una vez fui, y la necesidad de encontrar una nueva dirección. El sonido de un nuevo mensaje me sacó de mis pensamientos. Era de Laura, nuevamente. Estoy feliz de escuchar eso. Sabes que no tienes que hacer todo esto sola. Te he dicho que lo que más necesitas ahora es encontrar paz, sin importar lo que pase con ellos. Tu vida es tuya, Sofía. Sus palabras me golpearon con fuerza. Tu vida es tuya. Era una frase simple, pero de una profundidad que había estado evitando. Hasta ese momento, mi vida había estado marcada por lo que los demás habían hecho. Mis decisiones habían sido dictadas por el daño que me habían causado, por las huellas de su traición. Había vivido buscando justicia, buscando que ellos pagaran por su mentira. Pero ahora, por primera vez, entendía que la verdadera libertad venía cuando dejaba de buscar respuestas en los demás. Mi vida ya no estaba atada a ellos, ni a sus mentiras. Sin pensarlo más, tomé una decisión. Aquel día no iba a ser solo un día más. Estaba lista para avanzar. No iba a esperar más tiempo, ni dejar que las cenizas del pasado siguieran quemándome. Era hora de dejar ir, de sanar, de encontrar mi propio camino. Me levanté y me dirigí a la cocina, donde preparé una taza de café. Mientras lo hacía, observé el pequeño rincón de mi apartamento que había dedicado a mis libros, a mis recuerdos. Algo en mi interior me dijo que ya era hora de comenzar a llenarlo con algo nuevo. Algo que fuera solo mío. Una nueva historia. Mi historia. El teléfono vibró nuevamente. Esta vez, era un mensaje de Daniel. No era sorprendente, aunque había pasado días sin dar señales de vida. Su mensaje estaba corto, directo. Lo siento, Sofía. Quiero explicarte lo que pasó. Algo dentro de mí se removió al leer esas palabras, pero no sentí la necesidad de responder. ¿Qué podría decir? ¿Qué explicación podría ofrecerme que cambiaría lo que había sucedido? Sabía que lo que me ofrecía era solo una forma de recuperar lo que había perdido, pero yo ya no estaba interesada en su arrepentimiento. No iba a darle la oportunidad de hacerme creer que podía volver a entrar en mi vida. Su tiempo ya había pasado. Tomé una respiración profunda y guardé el teléfono. No iba a caer en la tentación de responder, no esta vez. Lo que una vez fue, ya no era. Y eso era lo que más me costaba aceptar, que no importaba cuánto lo desease, lo que había sido con Daniel ya no existía. Ya no quedaba nada de la mujer que fui, ni de la relación que habíamos tenido. La única persona que quedaba ahora era yo. Y yo era la única que podía reconstruir mi vida. El sonido de mi teléfono interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje de Laura, como siempre, un mensaje breve, pero lleno de apoyo. Si necesitas hablar, ya sabes dónde encontrarme. Agradecí en silencio su constante presencia, pero sabía que el siguiente paso debía ser dado por mí. Nadie más podía vivir mi vida por mí. Nadie más podía darme la paz que buscaba. Solo yo tenía esa capacidad. Estaba lista para dejar que las cenizas del pasado se disiparan, para dar paso a lo que vendría, sin más cadenas, sin más traiciones. Solo libertad. El aire estaba fresco esta mañana. El viento parecía susurrar entre los árboles, como si la naturaleza misma celebrara mi libertad. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, sintiendo la brisa acariciar mi rostro, me di cuenta de algo importante: ya no me sentía como la persona que había sido. Aquella mujer rota, confundida, que se aferraba a una esperanza vacía de amor, ya no existía. Y lo mejor de todo, nunca más volvería a ser esa mujer.
Hoy, por fin, me sentía completa. Mi vida había cambiado de una manera que no había anticipado. Había cerrado un ciclo, sí, pero más importante aún, había abierto una nueva puerta hacia mi futuro. Después de todo lo que había sucedido, después de todo lo que había tenido que enfrentar, había llegado el momento de reconstruir. Ya no me iba a definir por el dolor de las traiciones, ni por la necesidad de vengarme. Me iba a definir por lo que iba a crear a partir de ahora. Recuerdo cómo me sentía, días atrás, al recibir los mensajes de Laura, preguntándome cómo me sentía. Al principio, todo me parecía un caos, como si no hubiera espacio para la paz. Pero había algo en sus palabras, en su constante apoyo, que comenzó a resonar en mi interior. Ella no me pedía que olvidara, ni que borrara lo que había sucedido. Simplemente me ayudaba a entender que el siguiente paso debía ser mío. A mí me correspondía decidir cómo quería vivir, cómo quería que fuera mi futuro. Lo que me dolió más en su momento fue la sensación de que no podía dejar ir a Daniel y a Andrea. Había una parte de mí que todavía sentía el impulso de mirar atrás, de esperar algo que viniera de ellos, aunque sabía que no me debían nada. Pero al final, entendí algo crucial: la paz no llega cuando los demás se disculpan o compensan lo que te hicieron. La paz llega cuando dejas de esperar algo de ellos y comienzas a vivir para ti misma, cuando dejas de buscar respuestas en las personas que te hicieron daño y te centras en lo que puedes construir por ti misma. Al llegar al parque, me detuve frente a un banco. No estaba en su lugar habitual, pero sabía que este lugar había sido una especie de refugio para mí en los días más oscuros. Ahora, al mirarlo, sentí que todo lo que había sucedido formaba parte de un proceso. Había sido parte de mi historia, pero ya no era la protagonista de esa narrativa. Yo había tomado las riendas, había dado el paso hacia algo nuevo. Me senté y cerré los ojos por un momento. Todo lo que había perdido, todas las heridas que había llevado conmigo, ya no me definían. Todo el dolor, la rabia, el miedo a no ser suficiente, todo se estaba disipando. Las cenizas del pasado ya no me quemaban, y entendí que el verdadero renacimiento solo se logra cuando te permites soltar y abrazar lo que está por venir. En ese instante, sentí una nueva determinación. Había superado el dolor, pero lo que venía ahora era aún más importante: la creación de mi propia vida. Sin el peso de las expectativas ajenas, sin las sombras de las traiciones. Solo yo, sola, pero más fuerte que nunca. Ya no necesitaba a nadie para validar mi existencia. No me importaban las promesas rotas, los recuerdos que habían quedado atrás. Lo único que importaba era que yo estaba aquí, viva, y dispuesta a aprovechar cada oportunidad que se presentara. Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de un mensaje en mi teléfono. Aunque sabía que probablemente era otra de las constantes notificaciones de gente que quería saber cómo estaba, no me molesté en revisar inmediatamente. Estaba demasiado centrada en el momento que estaba viviendo. Después de unos segundos, decidí echar un vistazo. Era un mensaje de Laura. Estoy tan orgullosa de ti. Sabía que lo lograrías. Ahora sigue tu camino, Sofía. Hay un mundo por descubrir. Sonreí al leer sus palabras. Laura había sido mi guía en este proceso, pero ahora entendía que no dependía de nadie más para seguir adelante. El camino era mío, y el viaje que me esperaba, lo tomaba con todas las ganas y la fuerza que tenía dentro de mí. Ya no había un antes que me arrastrara, ni un después que me definiera. Solo había una hora. Una hora en el que podía ser la mejor versión de mí misma. Me levanté del banco y comencé a caminar de nuevo. No sabía exactamente a dónde me dirigía, pero algo me decía que todo en mi vida se estaba alineando. El futuro, ese futuro incierto que tanto me había aterrorizado, ahora era un campo abierto de posibilidades. Y con cada paso que daba, me sentía más segura de que todo iba a estar bien. La libertad no solo estaba en dejar atrás el pasado, sino también en aceptar lo que vendría, sin miedo, con los brazos abiertos. Estaba lista para reinventarme, para abrazar todo lo que la vida tenía preparado para mí. Porque, al final, el verdadero renacimiento llega cuando decides que no solo sobrevivirás, sino que vivirás plenamente, sin importar lo que haya sucedido antes.
Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Tu tiempo y apoyo significan muchísimo. Espero que esta historia te haya dejado algo valioso, ya sea una reflexión, un aprendizaje, o simplemente un momento de entretenimiento. No olvides dejar tus comentarios, suscribirte y compartir si te gustó. Nos vemos en el próximo video.